Ok. Voy a... Ok. Voy a comenzar. Nada más déjenme empezar a grabar. Vale. Habíamos hablado de que había 5 funciones en el Modelo Nacional de Gestión Tecnológica. ¿Se acuerdan de cuáles eran? ¿No? Ajá, ok. Vale, ok. Entonces vamos a empezar y les puse como unos ejemplos, ¿no? ¿Se acuerdan más o menos que les dije que era la vigilancia? Estaba vigilar, planear, proteger, habilitar, implantar. ¿Se acuerdan qué ejemplo les puse en vigilancia y por qué era importante? Ok. Y entonces, ¿por qué era importante ese ejemplo o qué les dije que era relevante de la vigilancia? Ahí. Venga, este grupo es más participativo que eso. ¿Qué pasó? Fue cuando estuvimos revisando el ejemplo en Japón, ¿no? Me parece. Fue el ejemplo de Fosbury en particular con el de vigilancia. Que se supone que él estaba, fue el de, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó, se me fue la onda, perdón. A ver. Cuando se supone que él fue a los Juegos Olímpicos y todos empezaron a ver qué es lo que estaba haciendo para saltar más, ¿no? Y ya después él, bueno, los demás copiaron la forma en la que él hacía las cosas. Ok, ¿por qué para eso que está relacionado tuviera con vigilancia? Porque pues se tenía que ver cuidadosamente en dónde se estaba fallando. Bueno, sí, ¿no? Dónde se estaba fallando para ir mejorando poco a poco las opciones o cómo hacer las cosas. Ok, vale. En planeación, vimos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era planeación? Era como asegurar que las cosas fueran como según tu plan, o sea, como que no solamente tratar de planear lo que tú vas a hacer, sino de alguna manera la respuesta de los demás. Y bueno, yo entendí como que inducías que los demás actuaran de cierta manera para que tu planeación saliera bien. Ok. Algo así. Ok, vale. ¿Que alguien más quiera aportar algo a planeación? Era como jugar ajedrez, ¿no, maestra? Porque, o sea, tenías que ir un paso adelante de lo que pensara tu rival, o sea, de acuerdo a lo que haces, saber qué hará él y cómo responder ante esa situación y planear y organizar todo de acuerdo a lo que tú tienes planeado para que no falle nada. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué más nos tenemos que preocupar en planeación? Los pasos, ver que el rival, que no falle nada. Me falta un pequeño detalle. ¿No? Los tiempos. O sea, no solo los pasos e ir un poco adelante del rival, sino también los tiempos que se necesitan para hacer cada cosa y cada uno de esos pasos. ¿Ok? Bueno, de ahí nos pasamos a la habilitación, que fue el ejemplo de Brasilia. ¿Qué era la habilitación? ¿Es echarlo a andar como tal?
o sea, ya después de haberlo planeado, conseguir los recursos para poder hacerlo o implementarlo físicamente. Ok. ¿Y qué tendríamos que solventar ahí? ¿Por qué nos tendríamos que preocupar? Ay, no sé si recuerdo bien, pero eran los gastos Ok. y recursos. Los recursos materiales, económicos y humanos para que las cosas salgan, ¿sale? Ok, siguiente, protección. ¿Qué ejemplo vimos? ¿Por qué era importante? ¿Por qué vimos ese ejemplo en protección? Fue el ejemplo de... Ay, se me fue. Es que David mencionó uno de Volvo, ¿no? Ajá. Pero ¿De coche? el que nosotros vimos fue el de los parabrisas, ¿no? Sí. El de los parabrisas, que era un señor, no me acuerdo del nombre, que se lo fue a presentar a Ford, y creo que era Chrysler, Ajá. pero que al año siguiente, bueno, cuando salió él de la ópera y vio el carro de Ford con su invento de su innovación en los parabrisas, entonces pues demandó, ¿no? Y ya después de muchos años, creo que eran 20, su esposa se divorció y le dijo, no, pues ya supéralo, ¿no? Y ya lo dejó. Pero al final pues ganó la demanda contra Ford porque él tenía 5 patentes registradas, si no mal recuerdo. Ok. Del mismo, o sea, del parabrisas, pero cada una de diferente tipo, como una mejor que la otra. Muy bien. ¿Y por qué nos interesa la protección, entonces? Nos interesa porque se me fue la idea. Porque, por ejemplo, él ganó mucho dinero, ¿no? Por las demandas. Y Nikola Tesla quería un mundo libre para todos, gratuito. Pero pues usted dijo que es como muy difícil que algo con lo que se puede... ¿cómo vas a compartir algo si no lo haces tuyo? Entonces, pues esa sería la importancia, ¿no? Ok, te tiene que pertenecer para poderlo dar, ¿no? Ok, porque esa gente que da lo que ni siquiera es todavía suyo, es la gente que nomás se adeuda. Ok, vale. Ahora, ¿cómo funciona con un diagrama de flujo más o menos el proceso de la vigilancia tecnológica? Ahorita vamos a hablar específicamente de vigilancia tecnológica. Hablábamos, bueno, principalmente una de las cosas importantes cuando hablamos de vigilancia que decíamos que este cuate pues quería brincar más que los demás, quería un factor de diferenciador, quería mejorar el proceso, quería ver si había una manera de hacer más eficiente el salto, ¿no? Es como Bill Gates en su momento, digo, como Steve Jobs en su momento. Sí, exacto. O sea, queremos, o sea, independientemente de los ejemplos que nosotros podamos dar, ¿no? Asociados a alguien que observa el proceso y que trata de ver si algo de lo que ya está hecho puede ser ocupado o en su caso puede mejorar algo o lo que sea. Una cosa que es fundamental es esta parte de aquí, que se llama un plan estratégico. Hay que saber hacia dónde vas y hay que diferenciar, muy importante hablar de un plan estratégico y hablar de la planeación. La planeación básicamente es decir qué es primero y qué es después, pero el plan estratégico es como un gran sueño, como una cosa enorme que quieres lograr. Esa cosa tiene que ser una cosa a muy largo plazo, pero es fundamental para saber hacia dónde caminar. Sin importar cuántos rodeos das, sin importar que a veces a lo mejor incluso ese plan estratégico parece que no tiene fin o que no está tan fácil, lo importante es saber cómo hacia dónde estás caminando, aunque tardes mucho para lograrlo, ¿no? Teniendo en cuenta ese plan estratégico, pues entonces vas a definir requerimientos de información relevante. ¿Por qué? Porque como ya sabes hacia dónde quieres llegar, entonces tienes la información más relevante para poder seleccionar qué es importante y qué no es importante en ese plan estratégico.
Si ustedes, por ejemplo, desean hacer una empresa, habría que ponerse una alta mira de qué queremos que suceda con la empresa. Algunos de esos pueden ser planes estratégicos personales y otros de esos pueden ser planes estratégicos corporativos. Por ejemplo, yo puedo tener planes estratégicos personales, decir, ok, quiero que esto se vuelva mi modo de vida o quiero que esto me dé para mí, para mi familia y para mi generación posterior, etcétera, etcétera. O puedo tener planes estratégicos empresariales y decir, quiero ser la número 1 de ventas en el estado o quiero ser un referente nacional de desarrollo biomédico o quiero simple y sencillamente competir contra las mejores empresas o quiero dar, por ejemplo, trabajo a la comunidad o a las zonas cercanas o a la colonia donde vivo, ¿no? Y eso te va a dar información relevante porque entonces vas a reestructurar qué es lo importante. Aunque parezca muy básico, existen muchos organismos y muchos departamentos que no saben hacia dónde van y que de pronto se encuentran personas dentro de la misma organización que no saben cuál es su, como que, por ejemplo, se pueden encontrar personas encargados de áreas o jefes que si tú le piensas la visión, por ejemplo, de la empresa de esa persona, te va a decir, no, lo más importante es esto. Y si le preguntas a la otra persona, te va a decir, no, lo más importante es esto. Y si le preguntas a otra persona, te va a decir, no, lo más importante es eso. Y entonces los tres están trabajando para objetivos lejanos distintos y se están preocupando por actividades diferentes, distintas, en vez de tener un objetivo común y tener claro qué es lo más relevante y dónde es donde más debo de prestar cuidado, ¿no? Entonces, aunque parece una cosa muy sencilla, no todas las empresas comienzan por la planeación. De pronto algunas comienzan por meramente cuestiones operativas o resolver el día a día, pero es muy importante sentarse a platicar para decir qué quiero que suceda con este lugar, ¿no? Una vez que yo tengo la definición de esos requerimientos de información relevante, yo necesito entonces resolver con dos cosas. La primera grande es los requerimientos de la información del mercado, porque todas las organizaciones tienen un mercado. A veces pensamos que los mercados es solo para, por ejemplo, quienes venden algo, ¿no? Y entonces dicen, pues el mercado de Zara son mujeres y hombres jóvenes de tal a tal edad que quieren consumir ropa, ¿no? Y entonces pensamos que solo esas personas tienen mercado. Pero recuerden que los mercados, o sea, para empezar, ustedes ya tenían que había 3 tipos de mercados, de productos, de servicios, y que aparte teníamos el del trabajo, y que aparte teníamos el mercado del empleo. Entonces, si nosotros lo pensamos desde ahí, hay muchos más mercados disponibles. Incluso yo les diría, por ejemplo, la universidad no vende educación, como lo hace el TEC de Monterrey. Pero aún así, la universidad, aunque sea pública, tiene un mercado. Y dentro de su misma estructura tiene muchos otros mercados. Y si no los tiene claro, pues también no sabe hacia dónde va, porque entonces pierde sentido como hacia dónde van las cosas. Entonces, tengo yo mi objetivo grande, tengo la información relevante y después tengo que adquirir la siguiente fase de la información a través del mercado. Es decir, quiénes están consumiendo aquello que produzco, aquello que hago, aquello la razón por la cual existo. Siguiente, los requerimientos de la información tecnológica. Eso tiene que ver con los 3 tipos de tecnología que vimos, que eran los artefactos, que eran las técnicas o los know-how, y por último, también las formas de la organización social. Entonces, yo tengo que sacar la información de esos 3 tipos de tecnología para saber qué tengo disponible para poder lograr ese gran objetivo. Entonces, imaginemos que yo tengo un gran objetivo que es generar empleo en la comunidad, ¿no? O en la zona regional o en tal lado. Después de ahí yo ya tengo la información que necesito. Entonces, si mi intención es generar empleo, ese es mi mayor grande sueño, pues entonces tengo que hacer actividades que me permitan emplear personas. Y entonces, en base a esa información, tengo que decidir con qué mercados voy a trabajar. Y en el mercado ya me van a salir necesidades. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener mercados muy específicos, como decir, o sea, por ejemplo, el mercado de las personas que venden incluso oxígeno, ¿no? El mercado del oxígeno cambió con el COVID. Entonces,
estas personas que producen, envasan y generan cosas asociadas a oxígeno, tienen que reestructurar ese mercado, ¿no? Y entonces ese mercado, una vez reestructurado y sacando la información de ello, pues entonces puedo generar empleo porque tengo esa información, que fue a lo mejor mi grande sueño, ¿no? Y tengo la información, los requerimientos de la información tecnológica, y entonces ahí debería yo saber, ok, pero ¿cuáles son los dispositivos nuevos considerando la reestructuración del COVID? ¿Qué otras tecnologías tengo que proponer? Y por eso les digo que no es solo el tipo de tecnología pensando en tanques o pensando en concentradores o pensando en circuitos de ventilación. Tengo que pensar en, por ejemplo, aplicaciones que me permitan que la gente no venga a mis oficinas para no poner en riesgo a la gente a la que estoy empleando. Y entonces tengo que pensar en cómo voy a estructurar a las personas para que eso se solvente. Y cómo voy a hacer una metodología que me permita atenderlos de la misma manera en la que si fueran físicos. Y entonces se reestructura esa información a través de pensar en la tecnología en un sentido más amplio. De ahí, debo de saber si esta información que requiero de estos 3 puntos se puede obtener internamente. Si yo, por ejemplo, no puedo obtener la información internamente, pues tendré que contratar a lo mejor a alguien que me permita acceder a esa información. Entonces ahí yo avanzo hacia la contratación de externos, y estos contratación de externos, como es a lo que se dedican, pues me van a entregar directamente el resultado. Pero si yo esta información que requiero la puedo obtener directamente dentro de la empresa o a través de personas o a través de, o sea, vamos, que lo podemos resolver internamente, entonces tengo que buscar y recolectar la información. Y aparece aquí una cosa que no está necesariamente vinculado directamente, pero que sí es muy importante, que es la colaboración con redes de especialistas y consultores. Entonces, entre la colaboración con redes de especialistas y consultores y la búsqueda y recolección que yo hice propia de la información, puedo obtener entonces sí la información relevante. Esa información relevante se interpreta, se analiza y por último se entrega un reporte resumido. De tal modo que yo entonces descarto todo aquello que no me sirve para no concentrarme en ello porque no tiene ningún sentido en este momento, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el área en la que yo me estoy encargando, que es de productos y servicios de la Escuela de Artes y Oficios, me asignaron 3 personas, ¿no? O sea, inicialmente este departamento como que creció de manera orgánica, como que no estaba tan establecido, pero pues empezó a generar recursos para la misma escuela y lo quisieron establecer, ¿no? Yo estaba trabajando con mitad en una cosa y mitad en esta, pero ahorita lo tomo 100% y entonces, por ejemplo, lo que me sucedió ahorita es que tengo tres personas trabajando conmigo, lo cual son muchísimas manos, y entonces parece como muy claro decir, productos y servicios, pero el producto más vendido para nosotros son los cubrebocas tricapa. Los cubrebocas tricapa los hacemos de tela, con la personalización de la Escuela de Artes y Oficios o del Somos UAC. Se genera con 2 telas específicas, una que es de exterior, que es meramente vista, otra que es interior, que tiene que ver con que no se despeluce y demás, porque se vuelven muy incómodos a veces los de tela cuando por el tiempo se despeluzan, y un filtro especializado en la parte del medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se resuelve y la realidad es que de pronto, por ejemplo, vienen las llamadas de, necesito 100 cubrebocas de ahorita para allá, ¿no? Y entonces en 3 días se tiene que resolver. Y entonces parece que de pronto hay mucho trabajo. Pero estos 3 personajes que llegan aquí no son aquellos que me resuelven la producción de estos cubrebocas, sino yo la tengo resuelta por fuera. Entonces, yo, por ejemplo, hoy les dije, o sea, no nos podemos poner a producir por producir, o sea, porque tengo una persona que es diseñadora industrial, otra persona que es arquitecta y otro cuate que es artista visual, ¿no? Y entonces entre los 3, por ejemplo, me hacen desde, por cierto, si necesitan, tenemos un laboratorio de impresión digital, tenemos varias máquinas de impresión 3D y trabajamos con resina, PLA y diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, están ahí las máquinas por si gustan el servicio, están en Campus Aeropuerto. Muchas gracias, maestra. Ahí queda el comercial. Qué padre, gracias, maestra. Entonces, bueno, está resuelto ahí el servicio del laboratorio digital, digamos. Entonces, están ahí las impresoras 3D, acabamos de comprar también una cortadora láser
Y, por ejemplo, también tenemos los demás, ¿no? Que son los servicios, por ejemplo, de los talleres de carpintería, de cerámica y demás, ¿no? Adicional, están los productos de cerámica, de carpintería, de textiles, los cubrebocas, también tenemos mandiles, por ejemplo, de mezclilla y demás. Entonces, y tenemos proyectos especiales. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un proyecto para seguridad universitaria y otro proyecto para protección civil, donde nos piden cosas muy específicas, incluyendo también, por ejemplo, algo de vestuario. Ahorita nos piden para los presentadores de TV WAC. Entonces, bueno, tenemos, con ellos yo cubro casi todo, porque unos saben cerámica y otros carpintería, otros saben de serigrafía y de madera y otros saben de producción digital y así, ¿no? Pero lo que yo les digo es que mientras nosotros no coloquemos producto en puntos específicos, porque tenemos Farmaguac, por ejemplo, y Rectoría nos piden continuamente, pero necesitamos colocar el producto en más lugares, porque colocar el producto en más lugares nos va a generar de manera orgánica una demanda de producto. Y entonces ponemos a producir. Pero mientras nosotros estemos parados ahí nomás, por mucho producto que hagamos, nadie va a llegar directamente a comprar ahí, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es, bueno, para poder vender necesitamos colocar producto. Para poder colocar producto necesitamos tener un catálogo. Entonces, si nosotros no hacemos esa estructura y nada más resolvemos, decimos, hacemos un equipo de producción y entonces produzcamos, no tiene caso, porque no tienes una planeación de dónde debes de empezar. Entonces, siempre hay que empezar de la raíz para poder resolver. Hay mucha gente que piensa que la planeación es una pérdida de tiempo, pero les prometo que si ustedes se sientan cuando lleguen a una empresa a entender bien la organización, a entender bien cada uno de sus procesos, a poder hacer bien el registro de las cosas, a poder hacer bien sus formatos, incluso sus procesos y decir, ¿cuál es el paso 1, el 2, el 3? ¿Qué pasa si sucede esto? Hago esto. Si pasa esto, pues sucede lo otro, ¿no? Podemos ser muy eficientes en resolver problemas, pero que sí que todo el tiempo te van a estar correctando día a día los problemas. Entonces, hay que sentarse definitivamente a planear. Una vez hecho eso, bueno, existe un término que se llama inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva es derivada básicamente de un proceso de planeación, porque debe de alinearse con los objetivos estratégicos de la empresa, pero al mismo tiempo genera insumos muy importantes para la definición y el ajuste de esos objetivos, porque facilita la elección racional de las opciones. Les voy a decir en un término muy sencillo, ¿qué es la inteligencia competitiva? Cuando, por ejemplo, imaginemos una chica que es muy buena para la gimnasia olímpica, pero ya está cercano a los 14 años. Y de pronto se da un estirón y es demasiado alta. Lo que va a suceder aquí es que por más buena que sea ella con esas habilidades, se está acercando primero a una edad, ya están peligrosamente cerca a una edad de lo que normalmente son las gimnastas olímpicas. Segundo, al ser demasiado alta, los aparatos, por ejemplo, pues tienen medidas base, o sea, las barras paralelas están exactamente a una diferencia de tal, no se modifican por el tamaño de la persona. Entonces, si estamos demasiado altos en cierto aspecto, pues se vuelve muy complicado. ¿Te pasa? ¿Por qué, Rodrigo? Bueno, mido 1,83 m y la verdad, bueno, cuando estaba chiquito sí hacía gimnasia también y pues sí tiendo a ser muy grande desde entonces. Entonces sí ha sido como muchas como limitantes en esos aspectos, principalmente en esas, en esos deportes y en otras cosas, pero sí es muy difícil acoplarse como a ciertos parámetros, igual como los que son jinetes tienen que ser pequeños y de cierto tamaño. Exacto. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que tú digas, pues un campo de fútbol, ¿no? Pues entre que seas, por ejemplo, si eres chaparrito tienes ciertas ventajas. Si eres alto, tienes otras ventajas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba en la selección de kickboxing, o sea, que hice kickboxing muchísimos años de mi vida, y por ejemplo, cuando estuve en el kickboxing, la gente pensaba que porque eres alto y grandote, ya la tienes ganada. Pero yo lo que les decía, había una chica, una compañera que era súper chaparrita. Entonces, cuando se me acercaba mucho, pues
mis manos no daban para pegarle porque ya la traía encima y como que el brazo pues me daba, pero a partir de cierta distancia en adelante. Pero si se me metía a cierta zona, ya no podía con ella. O sea, mi altura daba para dos cosas, porque me sentía así como doblada, vamos. Entonces, que es bien importante, o sea, cuando yo lo pongo en ejemplo de deportes es para ponerle las cosas como de manera más terrenal. Cualquier organización, cualquier empresa juega en un espacio con características específicas y con reglas de juego claras. Entonces, si por ejemplo estoy hablando de gimnasia, pues bueno, son tantos aparatos y solo se puede concursar en esos aparatos y los aparatos miden tanto y existen ciertas circunstancias. Si hablo yo de fútbol, pues bueno, mide tanto y son ciertas las características y tanto. Y después te tienes que poner a ver que en ese terreno de juego en el cual vas a competir, cuáles son tus características y cuáles son esas limitantes, porque eso te permite reestructurar las cosas. Yo no sé si ustedes supieron el caso de la chica de la gimnasia, más bien no de gimnasia olímpica, de los Juegos Olímpicos mexicana que se regresó a México, porque el Comité Olímpico Mexicano la registró en una disciplina distinta que la suya. Era de ciclismo, pero creo que ella era de resistencia y la registraron en velocista, o ella era velocista y la registraron en resistencia, no recuerdo bien, pero la chica ni siquiera quiso competir y se regresó a México. Y ya me tocó escuchar comentarios donde decían, bueno, pero pues también es bicicleta. Pues claro que no. O sea, tú pones a un Usain Bolt y por más buen Usain Bolt que sea y por más kilómetros que corra él diariamente para tener cierto cuerpo, no es su fuerte. Y entonces lo estás poniendo a competir en los espacios en donde no va a tener un extra, ¿no? Entonces, ese análisis de saber dónde está mi terreno de juego y cómo puedo ser, eso es ser inteligente a la hora de competir. Decidir cuál es el factor de diferenciador que puede hacer que tengas esa ventaja competitiva. Eso es tener inteligencia competitiva. No tiene caso que te pongas a pelearte con gigantes si no tienes un factor de diferenciador que te pueda permitir escabuirte por algún lugar, ¿no? Entonces, si tú tienes cierta ventaja, aunque puedes concursar con los así gigantes enormes y todo lo demás, o los mejores, si tú tienes un factor de diferenciador que te puede encontrar una brecha contra ellos, entonces vale la pena. Y eso es ser inteligente cuando hablamos en términos competitivos. De ahí, pues entonces esta inteligencia competitiva tiene que ver primero, de nuevo, con los objetivos estratégicos de la empresa. Tiene que seguir habiendo coherencia con eso. ¿Para qué nos sirve esta inteligencia competitiva? Para conocer a los competidores. Si ustedes ven cualquier película de deportes, los equipos de fútbol americano siempre ven los videos de los equipos con los que van a jugar, porque hay equipos que son defensivos y hay equipos que son ofensivos y hay equipos que tienen mejores equipos especiales que otros y otros tienen mejores no sé qué que los otros y tienen estrategias definidas, porque tienen vamos, aunque tengan muchos jugadores, tienen estrategias claras porque a lo mejor el 80% de sus jugadores son mejores para esta cosa, entonces juegan a la defensiva, o este equipo juega a la ofensiva, y entonces no puedo yo jugar igual con un equipo que con el otro. Si llego con mi misma estrategia a todos los partidos, entonces es un problema, pero para eso es necesario y obligatorio conocer a los competidores. Siguiente, conocer a los mercados, ¿no? O sea, no le voy a hacer cosas azules a quien me quiere las cosas verdes, ¿no? Y la tecnología, ¿no? ¿Cuál es mi tecnología interna? ¿Cuál es la tecnología interna y cuál es la tecnología disponible si es que necesito adquirir algo más? Los planes operativos, ya digamos, después de conocer esto, entonces tengo que hacer planes operativos. Cuando yo hablo ya de un plan operativo es porque yo ya tengo claro cómo voy a operar las cosas, ¿no? O sea, ya vi todo lo que está disponible y entonces digo, ok, vale, entonces se maneja así. Y ese plan operativo, que ya es de operar las cosas, hay planes operativos tecnológicos, comerciales y financieros. Claro que todos, entre mejor tengan información, un plan financiero, por ejemplo, de lo tecnológico, entre más compenetrados estén y se hagan a la par, pues son todavía más claros.
Pero aún así existen empresas que tienen muy separado el área financiera, por ejemplo, del área tecnológica. Pero entonces a veces como que hacen pasos dobles. O sea, yo parte tecnológica o de desarrollo digo que necesito tal cosa, ¿no? Entonces pierdo tiempo desarrollándolo y haciendo una propuesta. ¿Para qué? Para que después vaya con el financiero y el financiero me diga, no, pues es que ese gasto no es posible, ¿no? O no es posible incluso, por ejemplo, la adquisición de tal cosa, ¿no? Hay veces en las que se puede hacer solo con con ciertos tipos de proveedores o con ciertos procesos específicos. Y yo perdí tiempo en buscar y enamorarme y hacer y desarrollar para que me digan que no es cierto, ¿no? Y después de ahí se me regresa y entonces tengo que volver a rediseñar con eso. Lo mejor que quede claro como hacia dónde vamos, quedar claro tareas específicas y entonces sí dividir hacia las áreas, porque si no, entonces las áreas están caminando a ciegas. De ahí, entonces tengo que tener la inteligencia competitiva para monitorear y evaluar mis planes. Los planes no son fijos, o sea, así como, o sea, yo se los puedo decir de manera muy clara, no porque en este momento de manera personal quieran algo, quiere decir que en 10 años lo van a querer. Y no quiere decir, y a lo mejor lo que es importante para ustedes ahorita en 10 años no va a tener relevancia. Y a lo mejor por lo que fue un drama, porque lo perdieron en este momento, a lo mejor en 10 años se van a reír de ello. O sea, así como personalmente las cosas cambian, las empresas también cambian. O sea, yo no, les voy a dejar muy claro una situación personal. Si a Elizabeth del 2019 le preguntan qué onda con la universidad, ella estaba súper enojada con ella, ¿no? Porque, o sea, sentía que podía hacer otras cosas y muchísimas cosas más, ¿no? Llega la pandemia y entonces me doy cuenta, porque el negocio, por ejemplo, de comida de mis papás cerró, más de una empresa de un amigo quebró, aquí en la colonia muchísima gente la corrieron de sus trabajos y adicional a los que no los corrieron, pues los hacían ir a las empresas y arriesgarse y tal, ¿no? Y para mí fue muy estremecedor, por ejemplo, ver incluso a mis alumnos de biomédica que a lo mejor un año antes habíamos estado en clase todos juntos y demás y riéndonos y lo que sea, de pronto verlos, o sea, con el traje Tyvek completo y la mascarilla y los lentes y saber que estaban ahora ahí en los hospitales arriesgándose. Pero de pronto, o sea, esas cosas que suceden, por ejemplo, tienen cambios, porque personalmente, por ejemplo, yo me di cuenta de que pese a que me quejara del sueldo de la universidad o los problemas políticos que puede llegar a tener la universidad, estaba yo en mi casa segura con una estructura administrativa que se preocupa por sus alumnos y se preocupa por sus trabajadores. Y entonces empecé a visionar como otro tipo de cosas que a lo mejor sí las sabía, pero no las valoraba de la misma manera, ¿no? Y, por ejemplo, mis alumnos que un tiempo antes habían estado diciendo, no, pues es que no se abren prácticas en los hospitales y, pues no, la verdad es que voy a este departamento y me dicen que no, que pues que el ingeniero biomédico, ¿qué? Ahorita, muchos de ellos tienen trabajos de jefes de ingeniería biomédica gracias a la pandemia. Porque la pandemia, que aún nos afectó, a otras disciplinas ayudó, incluyendo la suya. ¿Por qué? Porque hizo muy obvio cuál era la necesidad de un ingeniero biomédico dentro de los espacios. Porque hizo muy obvio, por ejemplo, no es lo mismo que un ventilador se ocupe de vez en cuando que pensar en ventiladores, todos conectados, trabajando las 24 horas, y de pronto, chin, se calentaron y resulta que nadie les había hecho mantenimiento, ¿no? Entonces, de pronto, este tipo de cosas visualizan ciertos huecos para que, y el chiste es agarrar esas oportunidades y pues hacerlas, ¿no? Pero entonces, en esa idea de los cambios, pues entonces hay que pensar que todas las cosas deben ser monitoreadas y reevaluadas. No todos los planes que en este momento funcionan para la empresa van a poder ser en un año, ¿no? Y entonces a lo mejor hay que reestructurar. Eso obviamente implica que hay que reajustar esos planes y generar información para nuevos ciclos de planeación, ¿no? Ya me di cuenta de que en mi empresa no funcionan las cosas hacerlas así. Ya me di cuenta de que fulanito no es bueno para ponerlo de responsable de proyectos. Ya me di cuenta de que a nadie le interesa, no sé qué, Entonces, bueno, no vuelves a hacer un plan de la misma manera y ahora lo piensas de otra, ¿sale? De ahí,
Entonces, ¿cuáles serían los objetivos del proceso de inteligencia competitiva? Factores claves. Primero, hay que evitar que las expectativas de los usuarios sean demasiado amplias. Por eso se debe limitar el alcance, definirse y acordarse el resultado esperado, cuidando que se ofrezca una solución concreta al problema. Entonces, básicamente no debemos de prometer cosas que no seamos capaces de cumplir, porque si esas expectativas son muy altas y no las cumplimos, es un problema. Siguiente, se debe observar que el ejercicio de inteligencia competitiva es una ayuda, pero no un sustituto definitivamente del trabajo de los colaboradores de la empresa y sus tomadores de decisiones. Por eso es esencial involucrarlos en la definición del objetivo y del alcance. Esto es cuando, sobre todo, el proceso de inteligencia competitiva viene a través de una consultoría. Existen consultorías que se dedican a hacer esto. O sea, hay consultorías directamente de gestión tecnológica, hay consultorías bien claras de inteligencia competitiva. Y entonces cuando vienen estas empresas externas, a veces se les olvida que los verdaderos expertos de los procesos y de su propia empresa son tomadores de decisiones y entonces hay que involucrarlos en realmente saber cuáles son los objetivos y cuáles son los alcances de estos objetivos. Siguiente, si el objetivo no se define claramente, se correrá el riesgo de dispersarse demasiado en las etapas de acopio y selección de materiales. Esto tiene que ver básicamente con lo que les estoy yo diciendo. Si no ponemos un objetivo claro, entonces me voy a poner a buscar un montón de cosas. Un ejemplo que les puedo decir que a lo mejor dentro de poquito van a tener que enfrentarse a ello es la tesis. O sea, a mí de pronto me presentan tesis y de hecho incluso tesis de biomédica. De pronto me presentan, no sé, o sea, está involucrada sobre todo tesis que tienen que ver con cuestiones administrativas. Incluso he dirigido tesis asociadas a políticas públicas de biomédica o, por ejemplo, algunas de desarrollo de dispositivos, porque pues entonces hago muy buena mancuerna con Carlos y entonces pues de ahí salen proyectos, ¿no? Porque pues aprovechan una parte que a lo mejor ustedes no conocen directamente, pero bueno, aprovechan mi parte de diseñadora industrial. Y entonces, en esos proyectos, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto es que de pronto llegan con una cosa de decir, por ejemplo, van a resolver, no sé, están interesados en displasia de cadera. Y entonces de pronto me vienen objetivos así de, y esto ayudará a mejorar la calidad de las personas y no sé qué, o sea, como que parece que van a resolverle la vida a las personas, ¿no? Y entonces una cosa que yo les digo es, o sea, a ver, tú puedes mejorar la manera en la que está puesta su cadera, puedes mejorar su resistencia a estar sentados en ciertas posiciones, puedes mejorar, pero no vas a con eso mejorar su calidad de vida, o sea, la calidad de vida está más asociada a muchas otras cosas que puede haber sido incluso que, no sé, que por ese problema pues no van a reuniones sociales y entonces los amigos ya los dejaron de invitar. Y pues si no tienen amigos, pues a lo mejor no mejora la calidad de vida. O sea, entonces te estás metiendo en zonas que no te corresponden como parte de una investigación. Pero si tú me dices claramente que eso va a mejorar su resistencia, su postura, su no sé qué, quiere decir que en vez de comerte el pastel entero, que a lo mejor ni siquiera vas a saber ni cómo abordarlo, agarras una rebanada que bien la puedes ver por todos lados, te la puedes comer bien y te puedes sentir bien después de terminártela. Entonces, hay que ser muy claros con los objetivos de las cosas a las que vamos y no andar soñando en cosas que posiblemente no se sepan de cumplir. Ahora, con esto no quiere decir que yo, por ejemplo, cuando me presentan un proyecto, no quiere decir que no pueda llegar muy lejos, puede llegar muy lejos, pero lo que les digo es que hay que entender muy claro cuál es la intención de una tesis de licenciatura, que básicamente es enseñarles a hacer un trabajo de investigación por primera vez, o sí, por primeras veces por lo menos. Segundo, ¿cuál es el objetivo de una tesis de maestría, que ya es a lo mejor ya llevar un proyecto de principio a fin por 2 años? Y cuál es la tesis o cuál es el objetivo de una tesis de doctorado. Entonces, la tesis de doctorado ya propone metodologías para que las personas que están trabajando en tesis de licenciatura y maestría tengan cómo hacerlo. O sea, ya no, los de doctorado ya no solo lo hacen, sino que proponen metodologías para que otros hagan. Y entonces, si yo me queda muy claro qué es lo que estoy haciendo,
Entonces, no estoy suponiendo cosas más allá de lo que puedo hacer. Y pueden tener cosas y objetivos muy grandes y muy ambiciosos, chicos, pero hay que plantearlos a largo plazo. Y por eso hay que hablar de planeación en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque las cosas del corto plazo llenan las del paso medio, y las del medio llenan lo del largo plazo. Cuando yo me daba los propedéuticos de diseño industrial, que fue de las primeras clases que llegué a dar, pues yo les platicaba en ese entonces, no me había ido a mi especialidad a Japón, pero había ido al concurso internacional de diseño en el 2012. Y entonces había estado en Europa y fue también como una experiencia muy enriquecedora en otros aspectos, ¿no? Y cuando yo les platicaba, como que me decían, wow, es que está padrísimo, ¿no? O sea, como si fuese algo que iba a suceder como con ellos de manera inmediata, porque estudiaban exactamente lo mismo que yo. Y a mí me gustaba ser muy clara, porque yo lo que les decía es que no es que no les pase, porque sí pasa, personas que de pronto dan un brinco así gigante y ya, porque sí pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, un amigo era coordinador de diseño industrial justamente de la Facultad de Ingeniería, y no se llevaba muy bien con la dirección que estaba en ese momento, no coincidieron, no sé bien, hay como muchas versiones de eso, pero bueno, el chiste es que lo corrieron de la universidad. Lo corren de la universidad y este cuate, ahorita 8 años después, que yo me acuerdo que en ese entonces le acababa el mundo, ¿no? Porque decía, híjole, es que yo toda la vida me había visto en la universidad y haciendo una carrera en la universidad y obviamente lo sentía súper injusto y demás, ¿no? Se va a la Ciudad de México, consiguió un empleo, luego otro, luego subió en ese trabajo y ahorita el cuate es jefe del área de innovación de Walmart, pero Walmart Latinoamérica. Entonces tiene un puestazo, tiene un sueldazo, se la pasa viajando por toda Latinoamérica, o sea, creció muchísimo. Y yo creo que si tú le preguntaras a él, si hace 8 años que la vida se le derrumbaba, si él se imaginaba que eso iba a pasar, pues no iba a pasar, ¿no? Pero quiere decir que tanto en el ejemplo, por ejemplo, de él, o en el que yo les pongo de cuando yo les explicaba a los chicos del propedéutico este tipo de cosas, lo que yo les decía es que, oye, yo empecé no yendo a lo mejor sacrificando que mis amigos a lo mejor se iban a tomar para quedarme a hacer un proyecto extra que no tenía que ver con mis clases, o sea, porque no era un proyecto de clases, no era un proyecto para la materia, era un proyecto de mi beca de investigación que tenía que quedarme extra con un investigador, ayudarle en ese proyecto, ¿no? Y que aparte todo el tiempo me tocaba escuchar cosas como que los diseñadores solo les poníamos colorcitos a las cosas y ganarme mi lugar y demostrar cuál era la importancia del diseño industrial en los proyectos que ellos hacían. Y entonces se veía la diferencia de, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que uno de los proyectos que tuvo mayor trascendencia, que, o sea, nos fuimos a un concurso nacional y fue otro concurso de Santander y estuvo increíble. Me acuerdo que la primera vez que conocí a los chicos de auto que me mostraron ese proyecto, era literal una caja de metal con los cables por todos pinches lados y así la proto ahí viéndose y la cinta, o sea, vamos, un proyecto terrible en términos de cómo se veía. Y pues sí causaba como, está chido, pero la verdad es que la gente veía el prototipo y como que ya no llegaba a ningún lado, ¿no? Cuando nosotros entramos en el prototipo para poder hacer carcasas, moldes, reproducción de eso, mejorar la parte del ensamblaje, dónde iba una pieza, dónde iba la otra, generar una imagen, hacer una diapositiva, generar la pista del coche, o sea, cuando hicimos todo eso, el proyecto así despegó muchísimo, ¿no? Pero eso es necesario decir, ok, evaluar como cuáles son las fortalezas de cada una de las personas involucradas y cómo le puedes dar fuerza al producto. Y personalmente conmigo, o sea, retomando lo que les digo del prope, era decirle a los chicos, o sea, no fue directamente Europa. Si yo me pongo a pensar en retrospectiva, hice muchos sacrificios y di pequeños pasos que podían parecer pérdida de tiempo. Y muchos proyectos en los cuales decía, no me están pagando nada por hacer esto y aquí estoy, ¿no? O sea, o me pagan 3 horas, pero aquí estoy haciendo 4 o 5 horas porque lo que sea, ¿no? Pero entonces si yo veo son pequeños pasitos y de pronto sentí que podía dar pasos más grandes y luego pasos más grandes y luego pasos más grandes. Entonces,
es muy importante esas cosas de decir, bueno, sí la planeación a largo plazo, pero saber que para la planeación a largo plazo vas a tener que hacer muchas cosas que parecen innecesarias, vas a tener que hacer muchas pequeñas cosas antes de poder obtener los resultados del largo plazo. Y bueno, identificar necesidades claves en los usuarios. Tendría que ser un proceso interactivo a lo largo de todas las actividades del proceso de vigilancia y su conversión en inteligencia. Hace rato que estábamos hablando con el encargado de comunicación de la Escuela de Artes y Oficios, hizo un reporte, ¿no? de cómo estaban cómo en general las redes, ¿no? Y entonces de pronto se veía como un gran crecimiento a los inicios de 2020, luego después se sostenía y ya en 2021 como que bajó mucho, ¿no? Y entonces era como de, uy, no, pues ya no tenemos más seguidores y no sé qué, y ¿no? Y entonces lo que yo les decía a mi jefa era que yo no lo veía así. O sea, que para mí no es tanto como que tenemos menos seguidores, sino, o sea, teníamos un crecimiento prolongado y poco a poco la escuela se empieza a conocer y, ya más gente estudia y entonces tienes ese crecimiento de cuando le tienes cuidado y amor a un proyecto, ¿no? Y ese proyecto comienza a crecer y ves los resultados. Después viene la pandemia y se mantiene sostenido porque la gente que estaba en casa, o sea, yo me acuerdo las dinámicas de la primera cuarentena, y la dinámica de esta primera cuarentena fue todo el mundo estaba volcado en las redes y aprender cosas en línea y decir, bueno, si no voy a salir, por lo menos voy a dar tiempo de leer el libro que nunca leí, ver la película que nunca vi y aprender y entonces tuvimos muchos alumnos en línea. Pero si tú te pones a pensar en esas fechas del 2020 a un año y medio después de la pandemia, la gente ya no quiere tener cosas en línea y por eso viene ese cambio abrupto de las cosas. Entonces, esas interacciones de mercado hay que ubicarlas, porque no siempre quiere decir que el mercado que tienes en este momento va a ser el mercado de toda la vida, aunque tú hagas lo mismo. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos haciendo capacitación, pero no es lo mismo el mercado de la Escuela de Artes y Oficios antes de la pandemia, el mercado de Artes y Oficios durante la pandemia y el mercado que estamos teniendo que generar en este momento, ¿no? ¿Manda? Ok, creo que alguien tenía nada más el micrófono. Ok, bueno. Entonces, básicamente eso es una de las cosas que nos deben de preocupar bastante. De ahí, bueno, tenemos que saber que hay diferentes tipos de inteligencias. Tenemos la inteligencia asociada a los negocios, la inteligencia acercada a los mercados y la inteligencia tecnológica. La inteligencia de los negocios está básicamente asociada a ventas, a marketing, a finanzas, a manufactura y embarques, ¿no? O a más que embarques, logística. Venta porque es analizar ventas, detectar clientes que son importantes, analizar esos productos, las líneas de los productos, los mercados en los que trabajo, hacer pronósticos y generar proyecciones. Pronósticos y proyecciones siempre se trabajan con los históricos. Siempre y normalmente están asociados a estadística. Yo veo mis históricos como empresa y entonces puedo hacer pronósticos a futuro de lo que vas a ver con ciertas herramientas estadísticas de hacia dónde van creciendo las cosas. El marketing tiene que ver con segmentación. O sea, ¿cómo segmento a ese mercado? Si todos mis productos entran en el mismo mercado o si mi mismo producto tiene un solo tipo de mercado, tiene más. ¿Y cómo segmento ese mercado en el que estoy trabajando? Si yo les dijera que, por ejemplo, el mercado turístico de Querétaro es uno solo, híjole, sería un grave error. Porque no es lo mismo la gente, por ejemplo, tú puedes seccionar turistas hasta para empezar por una cosa muy obvia, ¿dónde se quedan los turistas? ¿En qué hoteles? ¿Vienen al centro histórico o se quieren quedar en Tequisquiapan o se quieren quedar en la sierra? Y si tú te vas al mercado turístico de la sierra, no es lo mismo el que se quiere quedar acampando, por ejemplo, en la naturaleza, que el que se quiere, por ejemplo, quedar en una cabaña de súper lujo increíble, así en la naturaleza y con todas las comodidades del mundo, a quien, por ejemplo, se quiere quedar en un hotelito del mero centro de Pinal de Amoles y salir y comer así en el mercadito. O sea, vamos, dentro del... son carísimas, sí, son muy caras. Sí, son muy caras. Pero es un buen negocio. Es un negociazo. O sea, no, de donde nosotros somos, Ajá.
Está pues ya muy cerca de lo que es la Huasteca. Gilitla estará, ¿qué será? Como a unos 40 minutos de mi casa allá. Ok. Y pues regularmente en vacaciones o cositas así, cuando vamos, pues vamos a dar la vuelta y nos quedamos de ese lado, y una vez terminamos, por razones del destino, terminamos en un hostal muy feo. Nos querían cobrar como 1,500 pesos la noche, y neta había una cama y luego estaba ¿cómo se llama? La regadera al lado de la cama, o sea, y todo se mojaba. Sí. Te tocó la deluxe. Sí. Yo ¿qué, perdón? Le tocó la suite de lujo. Y esa a lo mejor, ¿eh? No, y la verdad es que ves ese tipo de cosas y dices, mejor me hubiera quedado en una casa de campaña, ¿no? Había hasta arañas en la cabaña, en el hostal donde estábamos, era como una tipo cabañita, pero estuvo muy feo. Sí, pero, o sea, un poco a lo que voy es que, aunque tú hables de, por ejemplo, mercado turístico de la Sierra Queretana, se segmenten muchísimas cosas diversas. O sea, por ejemplo, nosotros fuimos con unos amigos, ¿no? Y pues mis amigos ganan muy bien, y sobre todo muy bien entre los dos. Entonces, fue así como de, no, nosotros rentamos aquí, nosotros resolvemos y ¿no? Entonces, o sea, yo me acuerdo que, o sea, yo nunca me imaginé, o sea, en esa vida ir a la Sierra Queretana como con esa cantidad de lujo, ¿no? O sea, nos quedamos en una cabaña preciosa, pero así cuando le pregunté a él era 3,500 pesos la noche le había costado, y me quedé así con cara de no manches, o sea, era como demasiado, ¿no? Y después era como, bueno, vamos al Mirador Cuatro Palos, pero era así como con guía, ¿sabes? O sea, no era de llego ahí y lo subo, sino alguien me lleva con la camioneta y demás. Entonces, vamos, o sea, aunque estés hablando de la misma región y que puede parecer que no hay demasiadas opciones, como podría ser un Cancún, ¿no? O sea, si de pronto parece que hay muchísima segmentación, nichos de mercado dentro de la Sierra Queretana, bueno, no les cuento un Cancún, no les cuento un Nueva York, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, puedes ir a Nueva York y puedes decidir hacer puro turismo cultural, que digo, es como mi gran sueño conocer Nueva York, todavía no he tenido la fortuna, pero puedes hacer puro turismo cultural, ¿no? Y puedes pasártela en museos, y la cantidad de museos y galerías que hay es más que suficiente. O puedes ir a Nueva York a decir, quiero ir a ver un partido de béisbol, ¿no? O puedo ir a Nueva York a solo turistear en la ciudad y ¿no? O puedo ir a Nueva York a ver la casa de Doctor Strange, ¿no? O puedo ir a Nueva York a no sé, a hacer incluso a Broadway y ver puras obras de teatro y musicales, ¿no? Y la variedad que se puede hacer de esos segmentos, pues es mucha, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con segmentarlo o sea, tiene que ver con segmentarlo y analizarlo, después dar seguimiento a esos nuevos productos y sus servicios que se derivan de esa información. Los financieros, de verdad, créanmelo así, quieren hacer dinero, quieren hacer negocios, hablar de negocios, o sea, no busquen un administrador de empresas, búsquense un financiero. Pero lo que se van a encontrar es que los financieros, por su formación, son fríos, son calculadores, o sea, es gente que nada más dice, a ver, cuánto entra, cuánto sale, y estas son la mejor decisión, y se acabó, ¿no? Y ya. Y todas esas decisiones son cero humanas, o sea, son meramente monetarias, ¿no? De ahí ellos, por ejemplo, analizan los gastos, analizan las inversiones, hacen rotación de carteras, generan ciertas razones financieras que les permiten tomar decisiones, ¿no? De ahí. Manufactura, ¿no? La productividad en líneas, cómo pueden ser más productivas o menos productivas. El análisis de desperdicios, por ejemplo. Yo me acuerdo mucho de que a lo mejor no la han visto, pero está la serie de Orange is the New Black, y esa serie de Orange is the New Black, en algún determinado momento, porque las cárceles, así como por ejemplo en muchos hospitales de México, el servicio de limpieza, los de limpieza no son trabajadores del hospital, sino son una empresa outsourcing. Al mismo tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de las cárceles no son del Estado, sino es una empresa privada que auspicia el servicio de las cárceles a Estados Unidos, ¿no? Entonces, se supone que ellos generan sus propias dinámicas y nada más reciben a los presos y demás, ¿no? Y entonces estas empresas, tratando de generar más dinero, pusieron a trabajar a las presas, ¿no? Y las pusieron a hacer ropa interior. Me acuerdo mucho de una escena en la cual
la que es como la principal, cuando está poniendo el patrón en la tela, se supone que podía sacar 5 piezas. Y entonces cuando ella lo gira y le echa un poquito más de coco, pues se da cuenta que puede sacar 6 piezas, ¿no? Y entonces va y le dice al encargado. Y el encargado casi que le dice, haz lo que se te pidió y punto, ¿no? Entonces, aunque pareciera una cosa muy como ridícula, es que es una cosa y una escena que se genera todo el tiempo, ¿no? De pronto está la persona que todo el tiempo a lo mejor está en la computadora con Excel y y muy a lo mejor resolviendo problemas de ingeniería y demás, y de pronto dice que él va a resolver el problema de la línea de producción de no sé qué, ¿no? Y no consulta a las personas que están trabajando en las máquinas todos los días y que conocen la línea de pe a pa y que podrían decirle cómo tener menos residuos, ¿no? Y en vez de hacer 5 piezas, hacer 6, pero a veces no volteamos como a ver eso, ¿no? Entonces también hay un cierto tipo de inteligencia necesaria cuando hablamos de manufactura, no solo en hacer procesos más rápidos o tener las mejores tecnologías, sino a lo mejor muchas veces tiene que ver con técnica o con el conocimiento de cómo hacer algo, ¿no? De ahí tener análisis de los desperdicios, análisis de calidad, rotación de inventario y partes críticas, ¿no? de la proceso de manufactura. Siguiente, embarques. Seguir los embarques, bueno, que en este caso yo más que embarques le pondría como logística, seguimiento de la logística, porque puede ser embarques o pueden ser otras cosas, pero bueno, motivos por los cuales se pierden pedidos, etcétera. Cuando hablamos de inteligencia de mercado, nos interesan los datos, o sea que ya es esta otra columna, datos y hechos sobre regulaciones, políticas públicas. Las políticas públicas, para que ustedes más o menos lo entiendan, es, por ejemplo, como todo el proceso que se hizo antes de la ley Olimpia. Cuando hay un grupo o una persona interesada en algo, trabaja con ciertas organizaciones, esas organizaciones generan pautas, generan presión y entonces generan una política pública. Y de esa política pública, el punto más alto de esa política pública, pues es hacerlo ley, ¿no? Pero existen muchas otras políticas públicas que funcionan porque nacen del pueblo como tal y que se necesitan como esa regularización, ¿no? Es importante verlo porque cuando el pueblo se empieza a involucrar en esas cosas es porque ven otras cosas que no siempre ven los políticos, ¿no? De ahí, bueno, de eso nos interesa porque organizacionalmente tenemos que estar todo el tiempo y sobre todo ustedes que van a trabajar con la salud, que es una cosa tan delicada, tienen que estar todo el tiempo al pendiente de cuáles son las nuevas reglas asociadas a por ejemplo, reglas, leyes y regulaciones que tendrían incidencia directa en su trabajo, ¿no? De ahí, problemas u oportunidades relacionadas con el mercado de los bienes o servicios, demanda, oferta, precios y distribución, medios para conocer al consumidor, qué compra la gente, quién compra, por qué compra, cómo compra, cuánto compra y cuánto paga, ¿no? Si yo soy una empresa, por ejemplo, como Onron, y al principio estoy haciendo solo equipo médico para hospital, me preocupará a lo mejor la mitad de estas preguntas. Pero cuando yo Onron, o sea, cuando por ejemplo, la medición del azúcar pasó de ser una cosa de laboratorio o a ser un equipo que podía tener un doctor en consultorio a ser una tecnología que la gente puede tener en casa, me empiezo a preguntar otro tipo de cosas. Porque entonces ya la persona cuando deja de hacerse ese estudio en el hospital y lo quiere hacer en casa, le preocupan cosas asociadas a la comodidad que no le preocupaban en el hospital. Cuando uno va con el doctor, con el dentista, al hospital uno sabe que va a ser incómodo y que te van a hacer cosas que probablemente van a doler. Y vas a ir con esa idea porque alguien que es experto, pues te dice que es necesario hacerlo. Pero cuando tú vas a hacerte ese análisis en casa, entonces quieres comodidades asociadas a tu casa. Y por tanto eso tendría que tener aparatos más rápidos, menos invasivos, con displays con muchísima más información. Por ejemplo, no es lo mismo el display por ejemplo, incluso los oxímetros, piénsenlos ahorita. Los oxímetros no eran lo mismo cuando alguien que sabía qué carajos significaba qué o cuáles son los parámetros normales lo hacía, a las personas que ahora parece que todo el mundo tiene un oxímetro en casa porque pues tienen miedo y ya se lo tienen que medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de mi mamá porque estaba muy espantada porque su
oxigenación estaba muy baja, ¿no? Y entonces, pues ya va Irving y le dice, a ver, señora Pérez, déjeme volverla a medir, ¿no? Por ejemplo, la mano la tenía hacia abajo, no la tenía reposada en una superficie. Segundo, traía la uña súper larga, entonces su dedo no entraba del todo en el medidor. Y siguiente, traía esmalte para uñas. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo le hacemos para que las personas que van a ocupar aparatos que todavía no están diseñados para eso, esté informada? Pues interfaces, instrucciones, videos informativos, redes, ¿no? ¿Y cómo le hago para diseñar o rediseñar esos dispositivos pensando ya en que van a ser aparatos que todo el mundo la va a tener en casa? Si pensamos en los aparatos que antes la gente tenía en casa, tenían un termómetro y parecía que esa era la única cosa que era necesaria tener en casa. Pero si ahorita pensamos en todo lo demás, ya ahorita vemos medidores de azúcar, ya vemos ahora sí, híjole, ahorita olvidé la palabra, pero para medir la presión, oxímetros, o sea, y ahora, o sea, más bien ahora los oxímetros se suman a ese tipo de dispositivos que tienen que estar en casa, ¿no? Como el kit básico de casa. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar esas cosas, no? Y hay que pensar entonces, ¿qué compra la gente? ¿Con quién lo compra? ¿Cómo lo compra? ¿Por qué lo compra? ¿Cuándo compra? ¿Y cuándo paga? Y tener dinámicas asociadas, pues, para poder hacer ese tipo de cosas. Y ya por último, bueno, tenemos la inteligencia tecnológica. Estrategias de investigación y de desarrollo, fuentes alternativas para la adquisición de tecnología, no todo lo tenemos que hacer nosotros, lo podemos comprar, lo podemos adquirir. Fuentes de financiamiento para esas tecnologías, posibles alianzas que se puedan hacer con otras empresas, otras entidades, proyectos y metodologías de investigación, datos específicos de procesos. Por ejemplo, aquí en proyectos y metodologías de investigación, el curso que les di a los profesores del TEC de Monterrey, que fue muy interesante, pero eran puros profesores de bioingenierías. Entonces, pues me tocó explicarles mucho de lo que hablo en esta clase, que tiene que ver, o sea, por ejemplo, como qué es innovación, qué no es innovación, de dónde nace la innovación, hacia dónde se genera innovación, o sea, cómo se enfrenta un proyecto, cuál es la planeación estratégica, o sea, como muchos de esos temas en el curso. Y de ahí, por ejemplo, surgió incluso la idea de que era necesario, o sea, porque, por ejemplo, querían que ya porque los maestros tuvieron mi curso, podían entonces hacer evaluaciones asociadas a innovación, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, la intención era que con un curso mío, básicamente la capacitación fue de una semana, conmigo y otros profesores, ya los profesores podían llegar y evaluar el nivel de innovación de sus alumnos, ¿no? Entonces, tuvieron que reestructurar mucho de cómo incluso consideraban los entregables de cada materia, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, decían, pues que si es una innovación o no es una innovación, decía, por ejemplo, una rúbrica. Y lo que yo les decía es que, pues, ya lo veremos a futuro, ¿no? Pero si algo todavía no tiene un número económico o un número que me permita evaluar el beneficio que se obtuvo de ese desarrollo, no se puede llamar innovación. Por más nuevo, novedoso y demás que sea, si no podemos medir el beneficio, no se puede llamar innovación. Entonces, si alguien te presenta un proyecto en clase y todavía no puede medir la innovación, ¿cómo vas a decir si es innovación o no lo es? O sea, básicamente ninguno de los proyectos va a poder serlo. Entonces, no están evaluando correctamente como el potencial de innovación de ellos, sino si solo son o no son, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es importante porque de alguna manera un poco lo que se fue y que les propuse yo, que no sé si vaya a funcionar porque obviamente pues es básicamente el TEC de Monterrey pues no es una universidad normal, sino es una empresa. Entonces piensan en términos de empresa de cuál voy a ganar de hacer los proyectos, ¿no? No solo si eso va a ser lo mejor para mis alumnos, sino voy a ganar dinero de tomar esa decisión. Entonces, lo que yo les decía era que más que los alumnos, lo que necesitaban ellos era desarrollar una metodología propia para el desarrollo de proyectos de ingeniería. Y esa metodología no es nada complejo y se puede hacer con manuales muy específicos para que los alumnos hagan cosas, ¿no? Y tengan incluso un kit
un kit de herramientas de paso 1, paso 2, y entonces ocupan la herramienta tal y la herramienta tal, y con eso pueden tener un proceso guiado sin que los profesores todavía sean expertos, ¿no? Pero entonces, bueno, cuando nosotros hablamos justamente de inteligencia tecnológica, muchas industrias, muchas empresas, es necesario que hagan proyectos y metodologías de cómo generan investigación y cómo generan desarrollo. De ahí, datos específicos de los procesos que van a utilizar, contactos con otros centros de investigación y empresas, normas técnicas y especificaciones, resultados y avances de las investigaciones relevantes. Entonces, yo tengo básicamente dentro de la inteligencia competitiva estos 3 tipos de inteligencia, una asociada a la inteligencia tecnológica, otra a los mercados y otra a los negocios. Y las 3 deberían, en un mundo ideal, trabajar en conjunto, ¿sale? Bueno, chicos, los dejo hasta el momento. La siguiente clase, que sería el día miércoles, van a tener su examen. Les voy a subir un video para que puedan repasar, pero recuerden que también está el material ya ahí en las redes y ustedes pueden hacerlo, y también pueden repasar en Khan Academy sin ningún problema las cosas. Les voy a dejar el link se va a publicar exactamente a la hora de la clase, y pues van a tener el tiempo de clase para resolverlo, ¿sale? Y lo que sería ya el día viernes, pues continuaríamos con esto. ¿Les parece bien? De acuerdo, maestra. Ok, maestra, gracias. Bueno, entonces nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. Hasta el miércoles. Gracias, maestra, igualmente. Gracias. Gracias.